Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy me gustaría hablaros sobre La línea invisible, una ficción de Movistar Plus que, entre otras cosas, recrea los dos primeros asesinatos de la banda terrorista ETA. Si es un tema que te interesa, quédate aquí conmigo que yo te lo cuento todo. Este vídeo constará de dos partes. En una primera parte hablaré sobre La línea invisible, la ficción de Movistar Plus. Y en la segunda me referiré a los vaivenes ideológicos que sufrió la banda terrorista desde el principio de su andadura hasta la Quinta Asamblea, que es precisamente la asamblea que aparece reflejada en La línea invisible. Lo primero que quiero decir sobre esta serie es que me ha gustado muchísimo y precisamente por eso estoy haciendo este vídeo. ¿Qué es lo que me ha gustado? Bueno, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista formal, es una serie muy luminosa y la fotografía es muy bonita, está muy cuidada. Otra cosa que me ha gustado mucho es el tratamiento de los personajes, que no son maniqueos, que presentan luces y sombras. Me ha gustado muchísimo el esfuerzo que han hecho por ofrecer un producto entretenido, que te deje ganas de seguir viéndolo. Para ello juegan mucho con la intriga. De hecho, a veces parece que estuvieras viendo un thriller o una película de cine negro. Y por último, me ha encantado la libertad que dan al espectador para que piense aquello que considere. No hay ninguna tesis, no es un producto didáctico. No te llevan de la mano hacia ningún lado para que pienses lo que ellos quieren que pienses, sino que hay mucha libertad. La serie, que consta de 6 capítulos, nos cuenta la evolución de Xavi Etxebarrieta desde que es un brillante universitario hasta que termina convirtiéndose en el líder de una banda terrorista y asesinando al guardia civil José Antonio Pardines. Y precisamente de aquí viene el nombre de La línea invisible, porque precisamente lo que intenta esta serie es mostrarnos el camino que lleva a una persona a matar a alguien, de defender tus ideas a matar por ellas. Al director de esta serie le interesaba muchísimo el origen de esta pesadilla, que iba a ser ETA, una banda terrorista con cientos y cientos de asesinatos a sus espaldas, y como él mismo dice, esta pesadilla ETA, al igual que las guerras, nace con pequeñas motivaciones mezquinas, secretas y perversas. Y precisamente esto es lo que nos han querido mostrar. De qué manera estas pequeñas motivaciones terminan dando lugar a ese gran monstruo que es una organización terrorista. El propio director de esta serie, que es Mariano Barroso, ha explicado que una de las cosas que más le interesaban era mostrar a los personajes con sus claroscuros. Lo que quería era hacer personajes verosímiles, personajes creíbles. Y quería ir más allá de la ideología, quería ir más allá del juicio o del prejuicio, y para eso se trabaja con emociones y para eso se bucea en la psicología de los personajes. Y creo que este es uno de los grandes aciertos de la cinta y precisamente consigue eso que yo decía con anterioridad, que no sientas que te están llevando de la mano, sino que te den la libertad para que tú pienses lo que consideres. Mariano Barroso estaba muy interesado en las diferentes dimensiones de los personajes. Por ejemplo, Xavi Etxebarrieta era un chico muy sensible, un poeta, un intelectual adelantado a su tiempo, era un chico débil, tenía asma y sin embargo terminó siendo el líder de una banda terrorista y fue la primera persona que mató a alguien dentro de la banda. Y Melitón Manzanas, que estaba entrenado por la Gestapo, que formaba parte de la policía social, que era un torturador de la policía franquista, al mismo tiempo era un ejemplar padre de familia. Otra cosa que le llamó muchísimo la atención y que le hizo ver esos claroscuros de los personajes es que Xavier Etxebarrieta no hablaba ni una palabra de euskera y sin embargo Melitón Manzanas, que era este torturador que fue el segundo asesinado por ETA después del guardia civil Pardines, pues sí que lo hacía. También creo que este enfoque y el tratamiento de los personajes ha funcionado muy bien por ser el periodo histórico que es, el origen de la violencia, y de hecho la violencia no aparece hasta el final de la serie. No sé yo este tratamiento y este enfoque en un momento en el que la banda terrorista lleve 500 muertos detrás. Habría que ver si funciona o no. Y para terminar ya con La línea invisible, comentar que me ha encantado que aparezcan los conflictos ideológicos de la banda y la Quinta Asamblea. Obviamente para mí como historiadora no es suficiente, me hubiera gustado muchísimo más, pero bueno, también entiendo que se trata de hacer un producto entretenido y que igual si metes la mitad de los capítulos, los vaivenes ideológicos de ETA, pues puede resultar un poco aburrido para un público no especializado, con lo cual
es perfectamente comprensible y para eso estoy yo y esta segunda parte del vídeo en el que os voy a contar qué pasa desde el origen de ETA hasta la quinta asamblea desde el punto de vista de la ideología. En 1952 surge EKIN, que está formado por un grupo de jóvenes que tienen su propio boletín donde difunden sus ideas. Algunos de ellos son Madariaga, Del Valle, Emparanza, y básicamente están un poco cansados de que el PNV esté tan inactivo mientras hay una dictadura. Quieren relanzar el movimiento nacionalista vasco. Tienen relaciones con el PNV hasta el punto de que parte de sus juventudes, las del PNV, van a formar parte de EKIN, aunque hay diferencias entre ambos. EKIN es más laico y el PNV es más cristiano, más conservador. A pesar de que había lazos entre ellos, Ajuria Guerra, el líder del Partido Nacionalista Vasco, los iba a llamar comunistas y fanfarrones. Esto no evitaría, como digo, que parte de las juventudes del PNV recalara en EKIN y ya posteriormente ETA, puesto que cambian de nombre y se convierten ya en esta organización que en su primera asamblea rompe en 1962 formalmente con el PNV, después de que hubieran intentado poner en práctica la acción directa. Recordemos que ellos estaban un poco cansados de que el PNV estuviese sin hacer nada y esto lo que da lugar es a un atentado que no pasó absolutamente nada, pero bueno, que sí que demuestra que ellos ya tenían ahí esa idea de acción directa. Intentaron que un tren descarrilara que estaba lleno de excombatientes que por el aniversario del Día de la Victoria, el 18 de julio, iban hacia San Sebastián. En la primera asamblea lo que sí que dicen es que es un movimiento de liberación vasco y ahí vemos que hay dos corrientes. Por un lado estaría la corriente más etnicista, la corriente que está más ligada al PNV, más culturalista, y no hay absolutamente ninguna referencia al marxismo ni al socialismo, y luego por otro lado habría otra corriente que es más obrerista, más internacionalista. Y luego, desde el punto de vista de la acción directa y del uso de la violencia, pues había una parte que era pacifista, que estaba en contra, había otra parte que creía que no había llegado el momento de usarla, y luego también había quien estaba a favor de la violencia, pero que no tenía por qué ser contra personas. En 1963, solo un año después, se reúnen en Las Landas 17 personas, y aquí vemos un viraje hacia la izquierda. Podemos hablar de tres corrientes dominantes dentro de toda la gente que formaba parte del grupo. Por un lado estarían los tercermundistas, que tendrían como ejemplo a Vietnam, a Argelia. La idea es que el País Vasco es una colonia que está secuestrada por un Estado imperialista y capitalista y que hay que liberarse de ellos mediante la revolución, la guerra de guerrillas, etc. El principal representante de esta corriente tercermundista sería Madariaga. Luego hay otra corriente que se niega totalmente a la guerra de liberación, que cree que el País Vasco no está en esas y que lo que tiene que hacer es formar un Estado nacional con referencias a otros estados europeos. Sería una corriente más etnicista, más culturalista, que está centrado más en lo nacional, en lo vasco, y uno de los principales representantes es Emparanza Chilardea. Y por último, la tercera corriente, que sería la más marxista, la más obrerista y que representaría Patxi Iturrio. Además de estas tres corrientes, ETA tiene un boletín donde publica artículos y en estos artículos encontramos ideas de todo tipo. O sea, hay un batiburrillo ideológico muy heavy. Aparecen ideas socialdemócratas, comunistas, maoístas, anarquistas, socialcristianas, pacifistas, etnolingüistas, sindicalistas. Vamos, que todavía no saben muy bien por dónde les pega el aire. En la tercera asamblea, que tiene lugar entre abril y mayo, ETA adopta ya totalmente la línea tercermundista, después de que Madariaga diera una ponencia que llamó la insurrección en Euskadi y que quedará aprobada. Así que, según ETA, Euskadi sería una colonia de las potencias imperialistas y capitalistas, Francia y España, que tiene que ser liberada mediante la revolución. Estaba muy influido Madariaga por el libro de Krudwig, Baskonia, en el que se aleja ya totalmente del nacionalismo penuvista, del nacionalismo rural, de lo burgués, y se centra en una manera de entender la realidad mucho más marxista. Y básicamente dice que la revolución la van a tener que hacer los asalariados. Pero lo que hace para separarse de lo español es decir que los comunistas españoles están en una línea estalinista y que en la historia del País Vasco, si ahondamos, pues encontramos que hay un comunismo. O sea, una cosa un poco rara que se sacó ahí de la manga para intentar que tuviera sentido lo que decía. Y de hecho dejó de lado lo de Arana, la raza,
pero hablaba de la etnia y de esta forma los trabajadores asalariados, que la mayoría de ellos eran inmigrantes, pues al final no dejaban de ser enemigos, porque en el fondo no eran vascos, porque él le dio mucha importancia a la etnia. Básicamente lo que ocurre en esa tercera asamblea es que ETA se radicaliza y que esta idea de la revolución, pues obviamente en ese momento es muy difícil llevar a la práctica porque son 4 amigos y la guitarra, pero va a tener mucho peso posteriormente. La cuarta asamblea tiene muchísimo interés porque aquí se van a dar una serie de cambios. Los dirigentes históricos de ETA, del Valle, Madariaga, Emparanza, se dispersan por Europa, Bruselas, Argelia, Venezuela. El ministro del Interior francés dicta una orden que les prohíbe vivir en los departamentos fronterizos y de esta forma los centros de poder cambian de mano y se desplazan a la península. Desde 1965 el poder recae en manos de Zalbide y Francisco Iturrioz. Ellos habían estado en prisión durante la tercera asamblea, pero cuando salen se reincorporan a la banda. Zalbide forma parte de la corriente tercermundista. Iturrioz, como ya habíamos dicho, de una más obrerista, marxista. Zalbide queda detenido y por lo tanto todo el control de la banda pasa a manos de Iturrioz, que además junto con Zalbide habían creado la oficina política. ¿Qué hace Iturrioz? Pues deja un poco de lado el tema del euskera porque él considera que la verdadera lucha la tienen que llevar a cabo los asalariados y la mayoría de ellos son inmigrantes, son castellano hablantes. Empieza a trabar relaciones con comisiones obreras y se aleja total y absolutamente de cualquier movimiento nacionalista que tenga algo de relación con ideología burguesa. Y llegamos a la quinta asamblea, que es la que aparece reflejada en La línea invisible, en la ficción de Movistar Plus, aunque bueno, con sus licencias, pero bueno, ya te avisa la propia serie de que nombres, cronología, sucesos están dramatizados, ficcionalizados, ¿no? Y bueno, básicamente lo que ocurre en esta quinta asamblea es que tiene lugar la escisión. En 1966, en diciembre, en Gaztelu, Guipúzcoa, se expulsa a la oficina política y hay algunos que quedan descontentos y quieren abandonar. Sin embargo, se les retiene a punta de pistola. Los expulsados, junto con los descontentos de esta quinta asamblea, iban a formar ETA Berri, ETA Nueva, que básicamente acusan a los otros de preferir a Sabino Arana antes que a Marx, de ser clasistas, de ser burgueses y de defender un falso socialismo humanista. Esta ETA Berri es nueva, pues va a terminar siendo el movimiento comunista de Euskadi. Total, que la oficina política queda expulsada y se reanuda la asamblea. ¿Y quién va a ser el encargado de las sesiones de trabajo? Pues ni más ni menos que Xavier Etxebarrieta, que es el chico del que hablábamos anteriormente, que era sensible, que era un poeta, un chico asmático, endeble y que finalmente iba a acabar siendo el líder de este grupo. ¿Qué hizo? Pues fue muy inteligente porque con gran habilidad, a pesar de que él venía del sector obrerista, consiguió contener a los antiobreristas del sector más etnolingüístico. El marxismo sigue presente y de hecho se aprobó un documento en el que se decía que se trataba de un movimiento de liberación nacional del pueblo vasco, pero que había una clase trabajadora explotada y que en virtud de esa explotación tendría lugar la liberación. Esa pervivencia del marxismo hizo que algunos dirigentes históricos como Emparanza o del Valle decidieran dejar la organización sin querer hacer daño a ETA y sin querer causar ningún revuelo, pero simplemente ellos consideraban que la lucha tenía que ser más política y que esa guerra de guerrillas no tenía sentido en un país industrializado como lo era España, que tal vez valdría para un país como Vietnam, pero que no para un país como España. Y la quinta asamblea, las personas que aprobaron este documento sí que creían que este tipo de guerra de guerrillas sería la solución. Y de hecho, en la anterior asamblea ya habían hablado de una estrategia que era la de acción, reacción, acción. Al final ellos eran conscientes de que eran muy pocas personas. En ese momento ETA militar eran 6 hombres armados con una pistola y 5 subfusiles y por lo tanto creían que la manera de llevar a cabo esa guerra era con esa estrategia, que básicamente pues es dar un golpe de fuerza
y que haya una represión por parte del sistema, que las masas por un lado sientan pánico y por otro se rebelen y que ellos vuelvan a dar un contragolpe que haga que las masas pierdan miedo y aumente su rebeldía y que se unan a ellos. Y por último, y algo que me llama mucho la atención, es que siguen ahí en el fondo con ese problema que tienen de cómo combinar esa lucha social, ese marxismo, con esa idea tan cerrada de etnia. Y de hecho, en los documentos de esta quinta asamblea se habla de que la etnia vasca consiste en una colectividad humana que ha desarrollado unas respuestas culturales específicas y diferentes de otras etnias. La base es el euskera, lengua vasca útil de trabajo de enorme importancia. La toma de conciencia de la opresión de la etnia ha producido la adquisición de una auténtica conciencia nacional vasca. Bueno, esta fue la forma en la que intentaron de nuevo que esas dos ideas, la nacional y la social, pudieran encajar. Y bueno, básicamente también aplicando esta idea de la guerra de guerrillas, terminó provocándose la existencia de una banda terrorista que mató a cientos y cientos de personas. Hemos terminado, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dale like, suscríbete y así me apoyarás para que siga haciendo vídeos como este.